Bienvenidos a los servicios informativos de esta su casa, Televisión Ellín. Hoy es 28 de octubre y comenzamos con el repaso diario a las noticias más destacadas. 3 periodistas publican una investigación en El Mundo de su trabajo fin de máster sobre los vertidos ilegales de purines del complejo ganadero para más de 200.000 cerdos ubicado cerca de Cancarix. Cáritas inicia su campaña anual Nadie sin hogar, recordando que la vivienda es un instrumento fundamental para que alcancemos la condición de ciudadanos con plenos derechos. Entre los días 29, 30 y 31, Juventud ha preparado actividades de Halloween con rutas sobre las leyendas de la ciudad, masterclass de zumba terrorífica y el túnel del terror. Visitamos el cementerio de Ellín para mostrarles las tumbas de personajes ilustres, la arquitectura, curiosidades e historias que el camposanto de la ciudad alberga. Y comenzamos hablándoles hoy de un gran artículo de investigación, fruto de un trabajo fin de máster de 3 periodistas. Ellas son Cristina Dolf, Maribel Ángel Moreno y Lea Surmair, que han sido un artículo publicado en el diario El Mundo. El artículo se titula El coste oculto de una macrogranja, vertidos ilegales, moscas y malos olores. Y tenemos a 2 de los artífices de esta investigación, Cristina y Maribel. Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Bueno, a hablarnos, ¿cómo explicáis que en este artículo, ¿no?, el complejo de 14 macrogranjas de porcinas, ¿no?, de Cefusa, ubicado entre nuestro municipio, concretamente en Cancarís y La Celia, en la región de Murcia, vertió purines, ¿no?, ilegalmente, por lo menos en 5 ocasiones, como habéis comprobado, ¿no? Bueno, sí, las comprobaciones, la información está basada en documentos oficiales, tanto del SEPRONA como en comprobaciones con los agentes medioambientales y con la Junta de Castilla-La Mancha. Son propuestas de sanción que estos organismos hicieron a lo largo de estos años, por haber comprobado los vertidos, ¿no? Y luego estas propuestas de sanción finalmente terminaban sancionadas o no. Al final, ¿no? Habéis estado 6 meses, si no me equivoco, haciendo esta investigación, una investigación profunda, ¿no? Y sobre todo muy contrastada, porque es importante, ¿no?, que no nos pillemos los dedos. Eso es, al final estos 6 meses han sido muy importantes para saber que todo lo que contamos tiene que estar contrastado con documentos oficiales, y siempre revisar hasta el máximo detalle todo lo que contamos. En vuestro artículo ronda la reflexión, ¿no?, si sale rentable al fin y al cabo hacer un vertido ilegal, ¿no?, concretamente en esta macrogranja, ¿no? Sí, bueno, la cuestión es que las sanciones que se imponen son multas leves, porque están tipificados como leves todos los vertidos, y están entre los 600 y los 1.200 euros, porque todas se tipifican así según la ley que incumplieron, que estaba vigente en ese momento. Entonces, bueno, incluso tenemos comentarios en las redes y también en el propio artículo de gente que dice, bueno, es que yo por una multa estoy pagando cerca de lo mismo, ¿no? Un poco la reflexión es esa, ¿no?, que paga una empresa así de grande por al final producir estos vertidos. Claro, hablamos que un gran holding empresarial como es Cefusa, ¿no?, el Pozo, que también tiene gran parte de la participación de este holding empresarial, al fin y al cabo son multas irrisorias. Sí, desde luego para el volumen de negocio que maneja el holding a nivel global y también a nivel individual, cada una de estas empresas son efectivamente sanciones que pueden asumir perfectamente. ¿Y os ha sorprendido algo de lo que habéis investigado, algo que queráis destacar, ¿no?, o también algo que os haya costado mucho encontrar rascando entre los datos y la información? Bueno, costar, yo creo que nos ha costado todo, ¿no? Sí, me imagino. Es decir, al principio tampoco sabíamos hacia dónde enfocarnos exactamente, porque con estas granjas hay mucha polémica, no solo con estas, con todas las que hay en la España rural, y digamos que es difícil comprobar que los purines no se están gestionando de la manera más adecuada. Los vecinos se quejan por los olores, por las moscas, pero de ahí a comprobar que de verdad hay algo ilegal es lo complicado, claro.
Claro, además, entre la información pública, a veces puede parecer fácil pedir la información a las autoridades, pero a veces tienes que contrastar varios documentos públicos al mismo tiempo. No vale solo con uno. Ya. ¿Ha habido trabas en alguna administración que os haya puesto alguna pega más? Más viendo, por ejemplo, ¿no? Cuando vais poniendo granja por granja, por ejemplo, en las más grandes, ¿no? El acceso al agua, la concesión de agua que tienen, no es público ese dato. Bueno, sí, es curioso, ¿no?, que las autorizaciones ambientales integradas, que son el documento por el cual se les concede la licencia ya total, pues no esté recogido ese dato. O sea, en los documentos faltan bastantes datos, además no son homogéneos, ¿no? En unos sí que hay unos datos, en otros no los hay. Y bueno, al final ese es el documento público en el que lo tiene que recoger, pero así es. Y habláis de esos vertidos, ¿no? El coste también medioambiental, también pues el daño, ¿no? a las aguas que hacen, pero también habláis, ¿no? de moscas y malos olores y el juicio para los vecinos. Comenzáis vuestra historia y también la termináis así, ¿no? Hablando de una vecina de La Celia y cómo lo vive. Sí, sobre todo en La Celia, el problema de los olores y muchos años que han tenido problemas con las moscas es una de las aldeas, de los sitios donde más problemas con las moscas ha habido, según lo que nos han contado las personas con las que hemos hablado. Y sí, efectivamente, es un problema que perjudica mucho la vida vecinal. Cuando es un sitio donde los vecinos van a veranear, a descansar, se encuentran con el problema de las enormes molestias que nos cuentan. La verdad es que es algo que aquí conocemos en Ellín, sobre todo en la pedanía de Cancarís, ¿no? Algo que los vecinos también sufren, porque evidentemente muchas de ellas, ¿no? Están ubicadas en la zona albaceteña y es algo que conocemos muy de cerca. Pero contarnos cómo empezasteis, cuál fue el momento que dijisteis vamos a hacer este objeto de investigación de esta macrogranja. ¿Por qué lo decidisteis? Bueno, porque había habido mucha polémica anteriormente con ella, ¿no? O sea, todos conocemos la acción de Greenpeace, que entraron ilegalmente y tal, y bueno, dijimos, quizá estaría bien ver si realmente en este complejo pasa algo, ¿no? Más allá de las quejas. Y por eso elegimos, digamos, un caso de estudio, ¿no? Dentro de una problemática mucho más grande. De hecho, nuestro trabajo fin de máster no tenía solo esta parte, tenía también un análisis de la contaminación por nitratos en toda España. Es decir, esto era, digamos, el caso de estudio dentro de algo más grande. Y también, ¿no? Habláis en el artículo, ¿no? Los perjuicios para los nitratos que tienen estos purines y estos vertidos, que además la zona es eminentemente agrícola, la zona de Cancarís, de La Celia, y bueno, al fin y al cabo casi toda nuestra comarca de Campos de Ellín es agrícola, ¿no? ¿Podremos tener problemas en el futuro? Sé que a lo mejor esta pregunta es un poco difícil, pero bueno, por estas filtraciones, estos purines, estas macrogranjas. Bueno, efectivamente es muy difícil determinar o establecer una causa-efecto. Lo que se sabe es que los purines, por lo que contienen, contaminan el suelo y eventualmente contaminan el agua subterránea. Pero es muy difícil establecer una causa-efecto diciendo esta granja ha emitido o ha vertido este purín, por tanto este acuífero o este río o este embalse se ha contaminado por este purín y no por la agricultura. Es una contaminación difusa, entonces es muy difícil establecer la causa-efecto. No es que no se puede afirmar rotundamente. Porque además nos contáis en el artículo que las administraciones al final no hacen unas mediciones del todo, ¿no? Exhaustivas o correctas, ¿no? A estas granjas. Sí, bueno, lo que pasa en las inspecciones sistemáticas que se les hacen, que sí que se les hacen inspecciones, también las pedimos, es que en ellas las granjas tienen que tener un plan de gestión de estiércoles. Y estos planes, en el caso de que las tierras sean de la propia granja, pues no se mira, no se mide si están fertilizando con la cantidad de purín que se les ha autorizado o no. Digamos que eso conllevaría muchos recursos y claro, las inspecciones al final son mucho más breves. Y
no sé, ¿cómo os parece excesivo que en dos pedanías, ¿no? Dos aldeas como son pues Cancarís y La Celia, ¿no? Haya casi 240.000 cerdos, ¿no? Cabezas de ganado que además, bueno, por los perjuicios de los vecinos que tienen y estos dos sitios tan chiquititos, ¿no? Que haya casi, no sé si no me acuerdo bien del dato, pero casi más de 2.000 cerdos por habitante. Sí, hombre, es sorprendente, desde luego, comparando los habitantes censados que hay con la capacidad máxima de estas explotaciones, evidentemente sorprende, ¿no?, que salga una media tan alta. Bueno, chicas, ¿qué es de lo más orgulloso que os sentís de este artículo, de esta investigación? No sé, creo que al final de haber podido contar una historia en un sitio local y de la España rural, que creo que es importante que también esté en los medios, y bueno, y de haber podido reflejar lo que sienten los vecinos, ¿no? Esa batalla que llevan constante por esas granjas. Yo creo que al final es lo más gratificante que no se vea reflejado. Pues Cristina, Maribel, muchísimas gracias por habernos contado esta historia y sobre todo por haberos dedicado pues a eso, a este huequecito, ¿no?, de la España rural, la España despoblada, ¿no?, que tenemos este problema tan cerca, y esperemos que pues todo se haga de manera legal, que no haya más vertidos ilegales y sobre todo pues que las administraciones se pongan manos a la obra, ¿no?, en poner freno a determinadas cosas que no son legales y que dañan sobre todo el medio ambiente. Muchas gracias y enhorabuena, no a vosotras dos, sino a las tres. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Cáritas de Ellín conmemora el Día de las Personas Sin Hogar con la lectura de un manifiesto dentro de su campaña anual reclamando el acceso a una vivienda, un derecho humano reconocido y también que lo recoge nuestra Constitución. Denuncian la falta de oportunidades de estas personas. Día de las personas sin hogar, sin salida. Las personas sin hogar se enfrentan este año a una situación más difícil y son mucho más frágiles debido a la pandemia sanitaria que hemos vivido. La realidad es que en Cáritas hemos atendido aproximadamente a 400.000 personas y existen otros 2,5 millones en situación de extrema vulnerabilidad. Este día queremos remarcar la importancia del derecho humano a la protección social y sensibilizar y concienciar sobre la importancia de encontrar respuestas adecuadas y adaptadas para las personas que se encuentran en exclusión social y residencial. Vivir sin hogar es mucho más que estar sin techo. 700.000 hogares acompañados por Cáritas residen en hogares que no disponen de dinero para pagar la vivienda y los suministros. Luchamos por concienciar con 3 líneas. Acercar la realidad y las dificultades a las que se enfrentan diariamente estas personas para que la sociedad pueda conocerlas, tomar conciencia y ayudar. Reclamar vías de acceso para recuperar los derechos vulnerados. Políticas públicas de protección social donde la persona se sitúa en el centro. Una sociedad justa y solidaria que se preocupe por lo que pasa a los más frágiles. Debemos avanzar a una sociedad de los cuidados, donde protejamos la vida de cada persona, sin dejarnos a ninguna, sobre todo a los más vulnerables. Esta transformación, para que nadie sin hogar sea posible, debe darse en la comunidad y en lo cotidiano, teniendo en cuenta la participación de los más vulnerables. Por eso este año la campaña de Cáritas va dirigida a Seamos Más Pueblo. La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Ellín ha preparado actividades terroríficas para este fin de semana de miedo. No apto para miedosos. Durante este fin de semana, entre los días 29, 30 y 31, se realizarán rutas sobre las leyendas de nuestra ciudad, una masterclass de zumba terrorífica y mañana dará el pistoletazo de salida el túnel del terror en la Plaza de Toros. Presentar las actividades de Halloween, ¿no?, que la Concejalía de Juventud ha preparado, ¿no?, para el fin de semana del 29, 30 y 31 de octubre. Y bueno, el viernes 29 de octubre, a partir de las 7, contaremos en la Plaza de Toros
pues con la 9ª edición del Túnel del Terror. Es una actividad, bueno, pues preparada exclusivamente para los más jóvenes y, bueno, a partir de este momento en el que lo presentamos, pues nos podemos poner en contacto con el Centro Joven para adquirir los tickets, ¿vale?, que son las entradas que nos dirán la hora y con el grupo al que vamos. Los grupos son de 10 personas y, bueno, y así lo que evitamos, lo hicimos ya el año pasado y la verdad es que resultó de manera muy positiva. Bueno, pues nos evitamos grandes colas y así que cada grupo de 10 jóvenes saben cuándo tienen que ir. Sábado y domingo se han preparado 3 rutas por el casco contando leyendas. Sábado y domingo con una novedad, hemos preparado unas rutas de Halloween terroríficas que bueno, estamos muy contentas. Agradecemos a Tolmo Tour que las hemos organizado junto a ellas. Contaremos una el sábado y 2 rutas también el domingo, también van pues dirigidas para adolescentes. Se puede ir disfrazado si así se considera. Es una ruta por nuestro casco y algunas zonas que, bueno, pues para contar algunas leyendas que se han preparado de Dellín. Y bueno, la verdad es que tenemos una expectativa en esta ruta porque creemos que va a ser súper interesante. Es gratuito, son gratuitas estas 3 rutas. Para los amantes del deporte, el sábado en los soportales de la feria podrán participar en una clase de zumba. Y bueno, y aquí me acompaña Yanina porque el sábado por la tarde contaremos con una masterclass de zumba. Lo organiza la Asociación de Vecinos San Rafael y la Asociación Biojara. Ella será la instructora y, bueno, está en Halloween porque también va a estar caracterizada, entonces animamos a la gente que quiera participar pues que se vaya a las 5:30 de la tarde, el sábado 30. A pasarlo bien. A pasarlo bien y que se puede llevar algún disfraz y bueno, y que sí, caractericemos zumba. ¿Quieres animar a la participación? Pues nada, os animamos que participéis, que lo pasemos bien con disfraz y ya está, a bailar. Piden que todos los asistentes a las actividades vayan disfrazados con la temática de Halloween para pasarlo de miedo. Entonces, bueno, pues desde Juventud hemos considerado que queríamos preparar estas 3 actividades junto a las asociaciones Tolmo Tour y Asociación de Vecinos San Rafael y Biojara. Y nada, invitamos a que participéis y que, bueno, pues hagamos de este fin de semana un fin de semana terrorífico. Y luego las rutas también están dirigidas para jóvenes, adolescentes por así decirlo, y una de ellas sería 8:30 el sábado, pero que también hay que llamar al Centro Joven para reservar plaza. Y luego el domingo contaríamos con una también a las 8:30 y cuando terminara esa, una segunda ruta. 3 rutas gratuitas desde el ayuntamiento. Y se recomienda ir disfrazado. Pues estamos en la puerta del actual cementerio de Dellín, aunque si bien es cierto que Dellín no siempre ha sido este el lugar de enterramiento. Históricamente sabemos que antiguamente se enterraban a las personas en los edificios religiosos, en las iglesias y en las catedrales, pero dado lo que suponía esto pues a nivel social, que eran un foco de infección, haber un grupo de gente mientras que había cadáveres en descomposición, pues se decidió que los enterramientos debían de hacerse extramuros, siempre en un camposanto, en un sitio bendecido, que esto también es motivo de polémica, como vamos a ver a continuación. En Dellín han habido varios lugares de enterramiento, pues por ejemplo en la calle Osarios o en la calle Silvela, que se llama ahora, por la zona de la calle Deras o la zona del Plantonar, hubo una necrópolis y la anterior a esta fue la que se daba a principios del siglo XIX, a partir de 1803-1804, en la zona de lo que ahora conocemos como el Jardín de la Tejera de Garaulet y los solares aledaños, que incluso cuando se halló la villa romana ya se documentó también una necrópolis de época visigoda, con lo cual siempre ha sido un lugar de enterramiento. Pues bien, a mediados del siglo XIX
aquel cementerio se queda pequeño, pues está la carretera y luego también la tubería principal que abastecía de agua potable al pueblo, pues tenía filtraciones del Campo Santo. Entonces se ve la necesidad de hacer esa ampliación y bueno, pues la corporación municipal, el obispado empiezan a seleccionar los terrenos que finalmente se dan donde nos encontramos nosotros, en el territorio aledaño a las cuevas del Campiño o la cueva de los Gatos. Y es aquí donde a partir de 1885 se documentan los primeros enterramientos, aunque si bien es cierto que no hay hasta 1904 un primer libro de enterramientos. Y hablamos de 1885 porque es cuando se da la plaga de cólera y aquel cementerio se ve desbordado y hay que empezar a enterrar aquí a las personas. Bueno, el proyecto se lleva a cabo en 1885 y lo remata el arquitecto llinero Justo Millán Espinosa con esta portada que fue construida en 1907, siendo alcalde de la ciudad su hijo Justo Millán Villote, que de hecho bueno, pues se le agradece por parte de la corporación que Justo Millán hiciese la revisión del proyecto de manera gratuita y de hecho Justo Millán Villote hace una donación a la capilla del cementerio de la imagen de la Virgen del Carmen. Entonces el cementerio contaba con su sala de autopsias y también con su capilla. Y bueno, pues aquí tenemos esta portada de Justo Millán, que no el proyecto es completo de él. El proyecto de Justo Millán no se llevó a cabo en Ellín, sino en el cementerio de Totana. Nos fijamos en esta placa que hay justo a la entrada del cementerio, donde pues se atestigua esa bendición de la ampliación en el año 1907. Como decíamos, la portada sí que es obra del arquitecto Justo Millán llinero y se hizo en tiempo del mandato de su hijo como alcalde, Justo Millán Villote. Precisamente estos días comentaba la concejala que volvía la Virgen del Carmen a la capilla del cementerio. Y bueno, pues el cementerio no es otra cosa que un reflejo o una reproducción del patrón de lo que son las ciudades, pues vemos siempre que en las calles axiales o principales del Campo Santo vemos los panteones pues más lujosos, como por ejemplo aquí tenemos el de la familia de José Fernández, pues vemos esta ornamentación con las columnas corintias y vemos una serie de panteones que nos dan a entender pues que eran familias pues, adineradas o bien acomodadas y pues al igual que en las ciudades las personas o las familias con más posibilidades se sitúan en las localizaciones más preeminentes o cercanas a los templos religiosos, pues también ese patrón se repite aquí en el cementerio de Ellín. Tenemos que decir que en un principio pues los enterramientos no eran en estos panteones, los primeros enterramientos eran en la tierra, en el propio suelo, como se hace, pues ya no es costumbre aquí en España en muchos sitios, pero aquí en un principio sí, por lo que hablábamos de la premura por aquella epidemia de cólera de 1885. Pues ahora estamos en lo que todos conocemos como la Marquesina. Tenemos a nuestra izquierda la parte de la Marquesina del Niño Jesús y a la derecha, que es la parte de Nuestra Señora del Pilar. También en la Marquesina podemos hacer un estudio antropológico, pues siempre las clases sociales más elevadas siempre decidían enterrarse en las segundas o terceras filas. Podemos encontrar perfectamente en la Marquesina, sobre todo en la parte del Niño Jesús, a algunos de los personajes ilustres ellineros, como por ejemplo aquí tenemos al que fue alcalde de Ellín, don Juan Martínez Parras, junto a doña Pilar Velasco. También en la Marquesina podéis encontrar pues a Benito Toboso y a otros, e incluso a Tesifonte Gallego, que sabéis que fue el artífice de que Ellín fuese ciudad allá por 1898. Bueno, pues como decía, se puede hacer perfectamente un estudio antropológico dentro del cementerio. También aquí se reflejan esas crisis o esas pandemias, pues vemos que hay una serie de enterramientos, por ejemplo, cuando el cólera de 1885, ya vemos algunos enterramientos aquí, pero sobre todo vemos muchos allá por 1918,
con la gripe española, que como sabéis fue una pandemia muy mortífera y sobre todo que asoló a gran parte de la población joven. De hecho, dicen que mató entre 50 y 100 millones de personas, más fallecidos que incluso en la Primera Guerra Mundial. Hay una historia muy curiosa sobre el médico de Agramont, que contaba cómo se le había abierto un expediente por parte de la corporación municipal por haber abandonado al pueblo en plena pandemia, diciendo que había enfermos sin atender, incluso fallecidos sin obtener la sepultura debido a que carecían de aquel certificado médico. Es una curiosidad que se da dentro de aquella crisis mundial tan devastadora a principios del siglo XX. Se aprecia perfectamente las modas incluso y también los acrónimos. Por ejemplo, vemos que se repite en muchos casos DOM, que es Deo Optimo Máximo, para el más grande y mejor Dios. También vemos en otras tumbas el acrónimo RIP, Requiescant in Pace, que es descanse en paz. Luego se aprecia también que la mayoría de las tumbas de infantes o de adolescentes suelen ser de color blanco. También muchos símbolos de la botánica funeraria, vemos que se repiten las adormideras, por ejemplo, que son símbolo del sueño eterno. Vemos las modas y se aprecia perfectamente una época, los años 20, que marcan un estilo modernista muy acusado en algunas de las lápidas que podemos ver. Se repiten mucho las adormideras. También vemos las siemprevivas, coronas de siemprevivas, que también tienen mucho que ver con la simbología funeraria, las alcachofas incluso también. Luego el trigo, sobre todo un trigo ya maduro, que es símbolo de la muerte y la resurrección. Es muy interesante detenerse un poco en estos detalles que se pueden apreciar, tanto artísticos como de simbología dentro de la cultura funeraria. Relojes que marcan el tiempo, incluso esta ruta de hecho se llamaba Vanitas porque tenía muchas, el bodegón de Vanitas tiene mucha simbología con la muerte y en muchos de esos aspectos se repiten en algunas de las lápidas. Por ejemplo, los tipos de flores muertas, como hablando de esa belleza que se marchita, o los tesoros y la gloria que se tiene en vida y que una vez fallecido todo eso no sirve para nada. Y es importante detenerse y leer un poco los detalles que nos rodean. Seguimos con curiosidades en la Marquesina. Aquí tenemos, por ejemplo, la sepultura de Juan Antonio Alcántara Morote, que es curioso no por la lápida en sí, sino por la profesión que tenía Juan Antonio, que era el verdugo. Sabemos que en España, en los siglos XIX y XX, el verdugo era un funcionario público que dependía del Ministerio de Justicia. A finales del siglo XIX, aquello se continuaba esa profesión, y luego tanto en periodo republicano como durante la Guerra Civil se daban juicios en los tribunales populares, como en el de Albacete, y en ocasiones se sentenciaba a muerte por ejecución según orden del comandante. Estas personas eran fusiladas por militares, pero en ocasiones quedaban malheridos y el verdugo debía asestar el tiro de gracia para rematar a los condenados. Más tarde veremos el paredón que se usaba para los fusilamientos en el periodo de antes y durante la Guerra Civil. Otro curioso enterramiento, lo tenemos muy cerquilla, que es el de doña Lázara Claramonte. Y esta es una de las historias que me han contado a mí, de estas historias de brasero, que dicen que doña Lázara, a punto de contraer matrimonio, falleció su madre.
En aquel tiempo todo el mundo no se casaba en las iglesias, mucha gente pues celebraba el casamiento en su casa, pues preparaban un sitio a modo de altar y el cura o el párroco venía a celebrar el matrimonio. En el caso de doña Lázara parece ser que su madre falleció pues, horas antes de celebrarse la boda y decidieron los novios seguir adelante con la madre de cuerpo presente. Como os decía, esta es una historia de brasero que tiene muchas similitudes con la historia de nuestra Paquita Salazar, que como sabéis, de camino a la iglesia de la Asunción pasó a ver a su abuela y de la impresión que le dio de verla vestida de novia y tan guapa, falleció la abuela y hubieron de retrasar la boda y cambiarla desde la Asunción hasta el palacete que conocemos hoy de los Salazar Ladrón de Guevara. Y seguimos nuestro recorrido y aquí nos vamos a encontrar con el osario. Como decíamos en un principio, antes los enterramientos pues no se hacían en nichos. De hecho, mucha gente no tenía para comprar un nicho. Aparte de que muchos de los huesos se trajeron cuando se hizo la traslación del cementerio antiguo del Corral del Romano hasta este nuevo. Entonces, pues en el osario es donde pues se van acumulando pues esos restos humanos. Como decía, antiguamente pues la gente que no tenía dinero para pagarse un nicho se enterraba en la tierra. Entonces se hacía un hoyo, se enterraba el cadáver y bueno, pues se cerraba con la tierra, se hacía un caballón y una cruz. A los 5 años de haber estado sepultado se sacan los restos. Primero se pide permiso a la familia de si tienen posibles para enterrarlos en un nicho y si no, pues esos restos pasan al osario. El osario, pues aparte de acumular todos esos restos humanos, también hace una función educativa, pues tenéis que saber que muchos estudiantes recurren a los huesos del osario y se los llevan para su estudio en la universidad. Antiguamente no se pedía, pero ahora sí que se pide una fianza, entonces un estudiante viene, puede llevarse pues, un cráneo, una tibia, lo que necesiten, dejan en depósito una fianza y cuando los huesos o los restos son devueltos, pues se les devuelve esa fianza y esa es la función que tiene el osario hoy en día. Apenas unos restos quedan del temible paredón que lamentablemente pues muchos sufrieron. Estas eran entonces los límites del cementerio y esto es lo poco que queda de aquellas paredes donde tanto antes de guerra como durante la guerra, aquí es donde se celebraban o se ejecutaban a las personas, por eso juicios sumarísimos o sin juicio en muchos casos. Y vamos a conocer la meteorología para las próximas horas, gracias, como siempre, a la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas noches. Mañana tendremos un cambio de la situación en la provincia de Albacete. Un frente que entra por Galicia irá recorriendo la península de oeste a este, dejándonos cielos cubiertos en Albacete con precipitaciones débiles, pero a partir del mediodía. Las temperaturas máximas descenderán ligeramente o incluso permanecerán con pocos cambios. Tendremos 19 grados en Albacete, Llín, Tobarra y Ontur, también en Albatana. 18 grados esperamos en Fuente Álamo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y hasta aquí los servicios informativos de esta su casa, Televisión Ellín. Muchas gracias por su atención y que sean felices.